Bienvenidos a nuestro video, la estructura económica de Ecuador. La estructura económica de Ecuador se caracteriza por una dualidad significativa entre sectores de alta y baja productividad, con una fuerte dependencia de la extracción de los recursos naturales primarios. Esta estructura es resultado de una combinación histórica de dependencia de productos agrícolas como el cacao y el banano y recursos naturales no renovables como el petróleo, que han definido el desarrollo y la distribución de la riqueza en el país. Por lo tanto, la matriz económica de Ecuador mantiene una fuerte dependencia de los sectores extractivos. Ecuador mantiene una estructura productiva muy concentrada en la explotación de los recursos naturales, principalmente el petróleo. Este sector, junto con el de servicios financieros, aunque representan solo una pequeña porción del empleo, generan un porcentaje importante del valor agregado bruto, alcanzando un 11% según el Banco Central y el INEC. Por otro lado, Ecuador mantiene una fuerte estructura de informalidad y brechas laborales. En Ecuador, el mercado laboral es altamente informal, con 51.1% de los trabajadores en la informalidad, según datos del INEC para 2020. Además, solo el 34% de los trabajadores ecuatorianos cuentan con seguridad social, lo que refleja un sistema de protección social limitado que se agrava con reformas laborales promovidas por el Fondo Monetario Internacional, que buscan flexibilizar las condiciones laborales a expensas de los derechos de los trabajadores. Profundizaremos más acerca de estos temas con mi compañera Abigail. Continuando con lo que mencionaba Juan Diego, vamos a profundizar en cuáles son las brechas sectoriales del Ecuador. Pero, ¿qué son las brechas sectoriales? Las brechas sectoriales hacen referencia a las diferencias existentes de productividad, calidad del empleo, tecnificación o acceso a recursos entre los distintos sectores de la economía. De acuerdo con la CEPAL, las economías latinoamericanas, entre ellas el Ecuador, se caracterizan por tener sectores altamente productivos orientados a la exportación, que conviven a la par con sectores tradicionales de baja productividad y bajo progreso técnico, donde generalmente se concentra la mayor proporción de la población empleada. En este sentido, ¿cuál es la participación de cada sector o rama de actividad en el PIB del Ecuador? De acuerdo con el Boletín Mensual de Cifras del Sector Productivo publicado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se puede evidenciar la participación de cada rama de actividad en el PIB. Para el mes de octubre de 2024, los sectores que tuvieron mayor participación fueron el de servicios con el 47% dentro del PIB del Ecuador, el comercio con el 15% y explotación de minas y canteras con el 9%. En el sector de otros servicios incluye también sectores como manufactura, transporte y almacenamiento, enseñanza, actividades financieras y de seguros, salud y asistencia social, además de la construcción, entre otros. Pero, ¿cuál es la productividad o cuáles son los sectores que tienen mayor productividad? En el artículo Brechas estructurales en Ecuador, barreras para el desarrollo, Mideros y Fernández mencionan que existen tres grandes grupos donde se concentra la mayor cantidad de productividad. El primer grupo corresponde a petróleo, minas y servicios financieros. El segundo gran grupo, que tiene productividad relativa entre media alta, media baja, están incluidos la construcción, actividades profesionales, administración pública y servicios sociales e industria manufacturera. Por otro lado, el sector donde existe menos productividad relativa y donde se concentra un mayor número de la población empleada son comercio, transporte y agricultura, ganadería y pesca. ¿Cuál es la característica del empleo en estos sectores? Según el boletín del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca para el año 2024, se observa que en el sector donde existe una mayor tasa de empleo adecuado es el sector de servicios financieros y seguros, con un 85,6% de empleo adecuado. En segundo lugar se encuentra el sector de la enseñanza con el 80,7%, seguido de servicio, suministros básicos y telecomunicaciones con el 79,5%. Y por último, petróleo y minería con el 78,6%. Por el contrario, los sectores donde existe menor proporción o donde existe mayor proporción de empleo inadecuado son agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, con el 87,4% de empleo inadecuado. Le sigue alojamiento y comidas con el 65,8% y por último comercio con el 61,9% de empleo inadecuado. Pero, ¿cuál es la participación o qué tan productivos son
estos sectores. Para el segundo trimestre del 2023, los sectores que tuvieron la mayor participación dentro del valor agregado bruto fueron la manufactura, con excepción de la refinación del petróleo, representó un 11,8 del valor agregado bruto, le siguió el comercio con un porcentaje similar, 11,3, enseñanza y servicios sociales y de salud, con el 9,6, y petróleo y minas, con el 8,5% de aportación en el valor agregado bruto. Por otro lado, los sectores que aportan menos al valor agregado bruto son el servicio doméstico con apenas el 0,2%, la pesca con excepción de camarón, que representa un 0,6%, y la refinación del petróleo con el 0,8%. Esto según los datos del Banco Central para el 2023. Y bueno, ¿en qué sectores, como ya se había mencionado, la población ocupada se concentra más en sectores con baja productividad? Esto se puede confirmar con el reporte del INEC para el 2023. Los principales sectores donde se concentró la población ocupada fueron de agricultura, ganadería y pesca, se concentra el 30% de la población ocupada, le sigue comercio con el 17,7%, luego manufactura con el 10,1% y alojamiento y servicios de comida con el 6,9%. Por el contrario, en los sectores donde menos se concentra la población ocupada son petróleo y minas con el 0,4%, suministros de electricidad y gas con el 0,6% y actividades de servicios financieros con el 0,7%. De acuerdo a lo expuesto, lo que se puede observar y se comprueba, lo dicho en los boletines, en los reportes, sobre todo en el reporte de brechas económicas, es que los sectores donde se concentra la mayor cantidad de población ocupada son exactamente los sectores con menor participación, el valor agregado bruto, menos productivos, y en estos mismos sectores es donde existe una calidad inadecuada del empleo. Esa sería la conclusión de cuáles son las brechas sectoriales en el Ecuador. A continuación, mi compañero. Bueno, y a modo de complemento de lo que me dijo mi compañera Abigail, a continuación vamos a hablar sobre cómo las brechas sectoriales en el Ecuador afectan a distintas regiones y grupos poblacionales. Vamos a empezar proyectando un mapa de calor del Ecuador, en donde se muestran las principales desigualdades territoriales. Y como se puede observar, las zonas rurales y la Amazonía muestran una mayor vulnerabilidad económica, mientras que las áreas urbanas presentan mejores condiciones económicas y acceso a servicios. Eh, Esto se resalta sobre todo por la falta de políticas que promuevan el desarrollo regional equitativo, invirtiendo en infraestructura, educación y salud en las zonas con mayores porcentajes de pobreza, como se observa en la Amazonía. En el Ecuador, la agricultura es fundamental, especialmente en la costa y algunas partes de la sierra. Según el Banco Central del Ecuador, el sector agrícola aportó alrededor del 8% del PIB en 2023. Sin embargo, sigue siendo el sector con con bajos ingresos y con menor inversión en comparación con sectores como el petróleo y la minería en la Amazonía. Dije anteriormente, en la Amazonía el sector minero y petrolero son fuertes, pero tienen un panorama distinto. Este sector generó el 11% del PIB a 2023. En la Amazonía, donde el sector minero y petrolero son fuertes, el panorama es distinto. Este sector generó el 11% del PIB a 2023, principalmente debido a la exportación de petróleo. Sin embargo, comunidades amazónicas reciben una parte mínima de estos ingresos generados, lo que también enfrentan fuertes impactos ambientales y sociales. Como dije anteriormente, la Amazonía destaca por tener algunas de las provincias con mayor índices de vulnerabilidad, sobre todo en las provincias de Napo, Morona, Santiago, Orellana y Sucumbíos. Esto refleja fuertes desafíos que enfrentan a estas provincias en términos de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. A pesar de ser regiones ricas en recursos naturales como el petróleo y la minería. De hecho, en el informe de la CEPAL señala que el 32% de la población de la Amazonía vive en pobreza, a pesar de que esta región aporta millones de dólares a la economía. Esto muestra que hay fuerte desigualdad porque estos recursos no se reinvierten en estas provincias, lo que limita el acceso a los servicios básicos o el desarrollo local.
Yendo a otro ejemplo, tenemos el caso de la Sierra Rural, donde la población indígena depende en gran medida de la agricultura. Esto sobre todo a pequeña escala, en donde la sierra y algunas provincias rurales como el Chimborazo y Cotopaxi también tienen índices altos de pobreza, lo cual podría asociarse con la falta de apoyo a la agricultura y a comunidades indígenas. A modo de curiosidad, este sector recibe menos apoyo estatal y acceso limitado a la tecnología. Según el Banco Mundial, el acceso a financiamiento para pequeños agricultores en el Ecuador es uno de los más bajos en América Latina y esto limita su capacidad para crecer. Otro ejemplo son las brechas de infraestructura, en donde Quito y Guayaquil son las ciudades más grandes del Ecuador. El acceso a los servicios básicos y educación es relativamente bueno, comparación de las zonas rurales donde, como por ejemplo los Andes, en donde, según el INEC, los índices de analfabetismo pueden llegar al 15%, mientras que en las zonas urbanas es solo del 4%. Además, el acceso a la salud y la educación es limitado, lo que crea desigualdades en oportunidades. A modo de resumen, las brechas sectoriales en el Ecuador están profundamente ligadas con las condiciones de cada región. En la Amazonía, aunque el sector petrolero genera grandes ingresos, no beneficia lo suficiente a las comunidades locales. En cambio, la sierra y la costa dependen de sectores como la agricultura, que tienen limitaciones en inversión y desarrollo. Todo esto genera una gran desigualdad en el desarrollo y los territorios sectoriales, afectando directamente a la economía del país. Estas diferencias impactan a largo plazo y limitan las oportunidades de muchos ecuatorianos. A continuación, mi compañero. Continuando con el análisis de mi compañero Steven y profundizando en la manera en cual las estructuras económicas y las brechas territoriales y sociales influyen en el desarrollo socioeconómico del país. Hemos debatido y argumentado con diversas posiciones y también voy a concluir con una síntesis sobre este tema. Bueno, la estructura económica y las brechas sectoriales en el Ecuador tienen un impacto profundo en la situación socioeconómica del país porque en varios factores están interconectados. Uno sería que la dependencia de sectores económicos primarios en Ecuador depende de muchos como sectores como la extracción de petróleo, la minería, la agricultura, y lo cual lo hace vulnerable a fluctuaciones en precios internacionales. Esto limita el desarrollo de sectores como la industria, los servicios avanzados, los cuales generan empleos remunerados y estables. En esto también podemos ver la falta de diversificación económica, la cual reduce la capacidad del país para desarrollar una economía más sólida y equilibrada. Otro caso puede ser las brechas territoriales, las disparidades entre regiones como costa, sierra, Amazonía y Galápagos, las cuales son totalmente notorias. La mayor parte de la infraestructura y desarrollo económico están concentradas en ciudades principales, los cuales son Quito y Guayaquil, y en las áreas rurales y amazónicas están súper rezagadas en todo este tipo de aspectos. Entonces las brechas son muy grandes. En las brechas sociales, en cambio, aquí existen desigualdades en ingresos, educación y salud, que afectan principalmente a las comunidades indígenas, afroecuatorianas y rurales, las cuales en gran parte son minorías, pero la afectan demasiado. Y estas poblaciones enfrentan muchas barreras para acceder a servicios de calidad y oportunidades laborales, lo cual hacen que los ciclos de pobreza y exclusión sigan, y a la falta de políticas inclusivas. También en esto hay desigualdad de recursos y oportunidades, como ya lo dije, y la última puede ser el sistema tributario y las políticas públicas que se han implementado. La falta de un sistema progresivo que recaude de manera justa en el país, y un Estado que invierte en más servicios, más programas de desarrollo, las políticas económicas que carecen de visión de equidad social, lo cual favorece a ciertos sectores y perpetúa las desigualdades. Eso es todo por nuestro grupo y muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado nuestra intervención.